nos enseña en el libro de Daniel. En el libro de Daniel nos enseña lo siguiente: la necedad. Hermanos, aquella necedad de no buscar al Señor, aquella necedad de lo que tenemos, Dios empieza a tratar con el ser humano, Dios empieza a tratar con el hombre. Cuando la necedad está ligada, Dios obra de diferentes maneras y de muchas formas en el ser humano. También en nosotros, como creyentes, quiere despertar en nosotros lo que hay y lo que ha entrado y lo que entra en el corazón. Por eso la importancia de que la palabra de Dios alumbre siempre nuestros caminos, siempre nuestras vidas. Es muy fácil alejarnos de Dios, desviarnos de Dios. Es muy fácil, a tal grado, hermanos, de ya no conocer la grandeza de Dios y el amor de Dios, ni el poder de Dios, sino, hermanos, lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Y nos enseña la palabra de Dios a nosotros y a la humanidad la grandeza de estar siempre buscando de la presencia de Dios. Porque cuando nos alejamos de Dios y empezamos a ver lo que hacemos y lo que logramos, empezamos a decir: no necesito a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo lo he hecho porque he sido fuerte, porque he trabajado duro o simplemente porque soy inteligente, cuando en realidad, hermanos, todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, en todo el ámbito, en todo el mundo, es por el amor y la misericordia de Dios y saber que Dios existe. Pero cuando nosotros empezamos a hacer las cosas y empezamos a ver logros y empezamos a ver tantas, hermanos, cosas en nosotros como bendiciones, nos olvidamos de Dios. Pensamos que nosotros lo hemos hecho y entra la necedad, es decir, yo lo he hecho, lo he logrado, pues no necesito de Dios, no necesito de esto, mira, no obedezco a Dios y tengo esto, no busco de Dios y tengo esto. Y hermanos, muchas veces pensamos que eso es lo correcto y eso no es así. O muchas veces llega a ocurrir esto y es cuando nos entristecemos y es cuando empieza a uno olvidarse de la grandeza de Dios. Vamos a ver en el libro de Daniel cómo es que Dios trata con la locura de Nabucodonosor. Todos hemos sabido y hemos leído acerca de él, cómo Dios lo usó, cómo Dios estuvo con él para conquistar reinos y más reinos, a tal grado que conquistó al pueblo de Israel. Y esto, en Daniel capítulo 4, habla de un sueño que él tuvo, un sueño donde él se espantó y quería el significado de ese sueño. ¿Y qué es lo que dice? Así en Daniel 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones, lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Da un testimonio. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Hermanos, Nabucodonosor empieza a dar este testimonio en este capítulo 4. ¿Y cómo es que su mente fue transformada y fue cambiada? A tal grado que dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Eso no lo podía decir antes, hermanos, hasta que encuentra el poder de Dios y se da cuenta de la grandeza de Dios. Lo que Dios hizo con él, hizo señales y milagros que no se los podía él atribuir a nadie, más que al Dios Altísimo, dice, que ha hecho conmigo. Dios, hermanos, trató individualmente con él, como lo ha hecho con cada uno de nosotros, hermanos, y que todo lo que hoy
hermanos, a Él Dios ha hecho darnos testimonio porque Él ha tratado con nosotros. Efectivamente, hermanos, Él nos sacó, hermanos, de entre la bajeza, de entre las maldades, de entre nuestro egoísmo, de entre la basura en que caímos, de entre la necedad que nosotros caímos, y Dios hizo un milagro muy grande en nuestras vidas de abrirnos el entendimiento por la gracia de su Espíritu Santo y levantarnos y sacar de nuestros corazones por medio de diferentes procesos, por medio de diferentes medios que Él tuvo, hermanos, enseñarnos y sacar de nuestros corazones la necedad y enseñarnos que solo Dios tiene que ser engrandecido en nuestro caminar y que a Él tenemos que alabar en todo tiempo, porque sin Dios, sin el Señor Jesucristo, nosotros no somos nada y no hay otro Dios más grande que Él. Solo Dios, hermanos, es el único que tuvo misericordia de nosotros y nos levantó y nos sacó gracias a su obra maravillosa. El Nabucodonosor, hermanos, cuando da este testimonio, él estaba rodeado de dioses e incluso también, hermanos, vemos lo que llegó a ser él, una imagen, una estatua tan grande de oro, hermanos, con diferentes metales, hermanos, hizo esa estatua de oro, hermanos, tan grande, a tal grado que la consideraba, hermanos, con grandeza y con gloria, casi como él. Entonces, por eso dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Solo él podía decir lo que Dios ya había hecho con él, como individualmente podemos decir lo que Dios ha hecho con nosotros y sigue haciendo. ¿Y qué dice? El Dios Altísimo ha hecho con él. No hay otro, solo él. No había otro Dios y no hay, hermanos, nadie como él. Por eso, en Deuteronomios, cuando habla este pasaje tan maravilloso en Daniel, vemos en ese pasaje de Deuteronomios que cuando Dios estaba haciendo toda esa creación, hermanos, todo lo grande del universo, vemos que Él está enseñándonos y nos dice que no había, hermanos, nadie con Él, porque Él es, hermanos, nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestro ayudador, hermanos, y solamente Él es engrandecido. Por eso, hermanos, Él es bueno. Dice en Deuteronomios 32, 39. Dice así. Vamos a leer desde el versículo 36. Deuteronomios 32, 36. Dice así, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo salvo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Vamos a pasar de nuevo a Daniel. Y efectivamente, Él es el que está obrando y el que obra en nuestras vidas. No hay un Dios, hermanos, que diga, ese me sanó y esto no. La palabra de Dios nos enseña que el Dios Altísimo, hermanos, merece toda gloria y toda honra, porque Él quiere, Él sana, Él da vida y Él también, Él no la quita. Y en Daniel 4, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Cuán grandes son sus señales? Un hombre, un rey, un hombre que tenía gran poder y gran reino y gran autoridad, un hombre, hermanos,
bajo ahora este conocimiento y esta humildad de corazón en él, llega a decir cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. No hay palabras para describir la grandeza del Dios del cielo, y este rey y este hombre, hermanos, bajo el conocimiento ahora de Dios y el entendimiento de Dios, hermanos, no cabe de gozo y de alegría de proclamar la grandeza del Rey de Reyes, hermanos, del Dios del cielo. Él no cabía y declara la grandeza del Dios del cielo. Tantos dioses que había en Babilonia, hermanos, que declaran la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios, hermanos, llega el momento en que Nabucodonosor exalta al Dios de Israel, al Dios de los hebreos, al Dios de los judíos, y dice: no hay otro como él en la tierra, no hay otro como él en el mundo, no hay como él, hermanos, ninguno entre todas las naciones. Esto lo declara Nabucodonosor después de que él conquistó, hermanos, imperios, reinos. Su imperio fue tan grande, hermanos, y cuando él entendió el mensaje, el poder, la gracia del Dios Altísimo, hermanos, honra y da gloria al Dios Altísimo, al Dios del cielo. Por eso Nabucodonosor no encuentra otras palabras tan grandes, tan humildes, hermanos, que salen de su corazón para exaltar lo que Dios había hecho con él, porque Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito, de que levantemos nuestros ojos al cielo, rindamos nuestras vidas y depositemos siempre nuestras vidas ante el Dios del cielo a través de la fe, y decirle: Señor, toma tú nuestras vidas, toma tú nuestras necesidades, aunque veamos todo lo contrario en nuestras vidas. Si buscamos la dirección de Dios y buscamos su bendición, Él va a obrar, y cuando Él nos saca de lo que Él ha permitido y que nos levanta de nuestra necedad, nosotros brincamos en un solo pie, porque Dios es maravilloso y lo que Él hace no tiene nombre, hermanos, y no tiene igualación, porque Él es bueno y Él es fiel, y lo que Él hace, lo hace para gloria de su nombre. Tantas cosas que Él hace, que hoy lo que nosotros recibimos, no podemos darle la espalda al Señor, sino más bien seguir adelante. Y por muy duro que sea el proceso o el propósito que Dios tenga en nuestras vidas, en su voluntad, poder decirle: Señor, en tus manos es lo mejor que puedo estar. Porque ni en las manos del brujo, ni en el hechicero, ni en el dinero, hermanos, ni en Satanás, eso no es seguridad, eso se desvanece y se acaba. Pero aquel que está seguro, como dice su palabra, su vida escondida en Dios, está seguro y el maligno no le toca. Porque Dios le guarda, hermanos, Dios le da fuerza y le da seguridad, y nuestra fe tiene que crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Dios y su palabra. Bendito sea el Señor Jesús. Dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, el reino de nuestro Señor, su reino es reino sempiterno, o sea, duradero, por siempre, y su señorío de generación en generación. Hermanos, su señorío va a ser de generación en generación. Por eso nosotros nos vamos a morir, hermanos, nosotros no vamos a cuidar ya de nuestros hijos cuando nos morimos, pero el señorío del Omnipotente, el señorío de nuestro Padre Celestial va a seguir en sus vidas, porque es lo que les anunciamos, que el Dios del cielo es duradero, es eterno. Él no es, hermanos, a las modas. Él siempre ha sido y será el Dios del universo, y Él no va a cambiar. No necesitamos buscar, es que acá se apareció un Dios, es que acá se apareció un santo más milagroso, es que acá se apareció alguien con más poder. Hermanos, todo eso es lo que el mundo hace
Y lo que el diablo hace para desviar los corazones de la palabra de Dios y de la seguridad que da el Dios del cielo en los corazones. Eso es lo que se hace. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está dando luz y seguridad. Ya cuando el hombre no quiere obedecer la palabra de Dios y quiere dirigirse por lo que el mundo hace, pierde la seguridad y un día se va a ver cómo se desmorona su vida sin Dios y sin esperanza, porque la palabra de Dios es segura y es duradera y es eterna, hermanos, y es lo mejor para nuestras vidas. Amén. Su señorío es de generación en generación. Él ha sido desde el principio y será hasta el final, y como dice, su señorío, su dominio, su control, su señorío va a ser de generación en generación, hermanos. Su señorío va a ser con nuestros descendientes y con los descendientes de ellos, y va a ser con ellos. Por eso lo que les enseñamos no es una religión, sino hijos, amen la palabra, busquen de Dios, busquen del Señor, guarden la palabra, esfuércense en obedecerla, en cumplirla, porque todo lo que hagan ahí y todo lo que obedezcamos ahí, como dice su palabra, dice, entonces todas las cosas nos saldrán bien. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a someternos y a sujetarnos a la palabra de Dios en nuestras vidas. Si Él así nos lo ha dejado, es porque nos va a ir bien, hermanos, y va a ser lo mejor para nosotros el aprender a someternos a su palabra. Pero cuando no lo hacemos, pues vienen muchas complicaciones, muchas consecuencias a causa de la desobediencia, y es cuando necesitamos regresar nuestros ojos a Dios y decirle, Señor, perdóname, guíame en tu voluntad y en tu propósito, guárdame. Por eso su señorío es de generación en generación. Y ya empieza Nabucodonosor a dar su testimonio, empieza a hablar lo que él era, lo que él pensaba y lo que él, hermanos, tenía dentro de su corazón. Por eso, hermanos, el testimonio del Señor es muy grande y todo lo que Él hace es grande. No perdamos la fe, que sí Dios tiene que tratar con nosotros. Dios trató con la locura de Nabucodonosor. ¿Cuál era su locura? Hermanos, que su cabeza se había llenado de gloria, de grandeza, de necedad, de rebeldía, hermanos, de una arrogancia tremenda, hermanos, de decir, yo no necesito de Dios, no necesito de Dios, todo esto lo he adquirido por mi fuerza, por mi sabiduría, por mi conocimiento, y yo no necesito de Dios. ¿Qué decía Nabucodonosor? Al contrario, los dioses necesitan ¿de qué? De los sacrificios de Nabucodonosor. Hermanos, ¿por qué? Porque era tanto su poder, tanta su gloria y sus logros. No, hermanos, estaba lleno su casa, hermanos, de oro, de alhajas, hermanos, de riquezas, hermanos, de piedras preciosas que hoy en la actualidad muchas, hermanos, ya no se ven. Era una riqueza impresionante, una gloria impresionante, hermanos, que el hombre más rico de la tierra en nuestra actualidad se queda corto para las riquezas y las joyas, hermanos, y la grandeza que Nabucodonosor poseía. Dios le había dado esa bendición, él todavía no lo entendía. Por eso es la locura de Nabucodonosor, y uno se mueve en locura cuando uno se olvida de Dios y le entrega su vida a Dios el 100%, hermanos. Cuando uno no hace esto, vive uno loco, hermanos. Uno no tiene nada. Uno necesita engrandecer al que da la vida. Aleluya. Y no olvidarnos de Él. Y Nabucodonosor había caído en esa necedad. Hoy en día muchos así pueden suceder en la actualidad. Muchos a lo mejor que un día escucharon la palabra de Dios y les ha ido bien en tantas cosas. Y dicen, ¿para qué necesito de Dios? No necesito leer la Biblia, no necesito menos reunirme, orar menos, orar. ¿Por qué? Porque les ha ido bien sin Dios. Y dicen, no, ¿para qué acordarme de Dios? Tengo todo, no necesito reunirme como muchos que se reúnen, o ahí están buscando de Dios, no necesitan eso. Ya entró ahí la locura, ya entró la necedad. Y entró la desobediencia, la rebeldía. Dios tenga misericordia, hermanos.
Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos guíe siempre. Por eso, Dios a quien ama, disciplina y azota. Hermanos, así como el Padre al Hijo. Dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Hermanos, este hombre tenía todo. Estaba tranquilo en su casa, ya había conquistado, ya había hecho grandes cosas, ya había trabajado, ya había logrado reinos, imperio. ¿Qué dice? Yo, Nabucodonosor, estaba dando testimonio de él, de su persona. Dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, sin ningún problema, no hombre, pensar en esto, en otro, nada, tenía todo. Y floreciente en mi palacio, ¿no, hermanos? Todo lo tenía. Está floreciente. Cuando una flor abre, hermanos, y resalta todo lo que está ahí, hermanos, como estas flores que están aquí. Cuando están aquí están cerradas, pero cuando florecen dicen, wow, qué resplandor de hermosura destella la flor cuando abre. Y así estaba Nabucodonosor, floreciente con todo lo que había logrado, con todo lo que tenía. Resaltaba su grandeza. Vi un sueño. Llega el momento en que Dios iba a tratar con él. Por eso dice, y vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Oh, hermano. Ya empieza Dios a tratar con él. Hermanos, cuando Dios empieza a tratar en nuestras vidas, y sí, muchas veces llegan a ocurrir vidas duras en nosotros, cosas así, hermanos, totalmente diferentes, pero tienen un propósito, como lo vamos a ver. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Aquello no se calmaba ni con aspirinas, no se calmaba, hermanos, ni con la medicina, no se calmaba, hermanos, ni con alcohol. Dios quería tratar con él. Hermanos, tantas cosas que Dios permite en nuestras vidas y que nos turban, hermanos, no es para que las calmemos con las pastillas, hermanos, con la televisión, hermanos, con las cosas de la vida, hermanos, con tanta información del mundo, hermanos, sino que sean calmadas con la paz y la bendición del Dios del cielo, con la fe en nuestro Señor Jesucristo, de que es, perdóname, Señor, obra tú. Amén. ¿Y qué dice? Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia. No eran cualquiera, hermanos. La sabiduría de aquel tiempo, hermanos, muy diferente a la de hoy en día, pero son tiempos diferentes en los cuales Dios sigue obrando, porque Dios sigue siendo el mismo. Todos los sabios de Babilonia, para que me mostrase la interpretación del sueño. Y vinieron magos. Hoy en día, hermano, la gente sueña tantas cosas que busca interpretaciones. Hoy los cristianos, hermanos, conocemos la palabra de Dios, que Dios obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que Dios va dirigiendo nuestro ser a través de su palabra. Nosotros, hermanos, tenemos que guiarnos a través de su palabra en todo tiempo y pedirle a Dios siempre sabiduría y discernimiento en lo que ocurre. ¿Por qué? Porque hay sueños, hermanos, que son porque a veces comimos mucho de noche y nos pasan sueños y pensamos que es Dios. Hermanos, o a veces nos dormimos preocupados pensando en el problema tal o en la felicidad tal, hermanos, y nos despertamos y pensamos que fue Dios, cuando es la preocupación misma. Todo eso lo tenemos que llevar siempre en oración a Dios, para que sea Dios limpiando nuestras mentes, nuestros sueños, nuestros corazones a través de su palabra, y aprender a dirigirnos a través de su palabra. Dice, vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Cuando Dios va a tratar con nosotros,
y cuando Dios sobre nosotros, hermanos, no hay quien nos ayude, solamente la mano poderosa de Dios en nuestros corazones. Bendito sea Dios, hermanos, que Dios ha sido fiel y que Dios existe, sino que sería de nosotros. Es lo que nos enseña en el libro. Difíciles, pero Dios nos ha dirigido porque Dios nos ama y ahí estamos, y ahí está Él, hermanos. Vemos que aquí vinieron todos estos, pero ninguno le pudieron mostrar su interpretación. Hermanos, la respuesta viene a través de la gracia de Dios en su Espíritu Santo a nuestras vidas. Gracias a Dios por su palabra, gracias a esos hombres de Dios usados por el Espíritu Santo que Dios ha utilizado y Dios se ha movido, hermanos, para darle gloria y honra solamente a Él, hermanos. Bendito sea Dios porque nos ha ayudado, nos ha bendecido, hermanos, en grande manera. Dios nos ha cuidado, hermanos, porque ya estábamos, ahora sí que como dice, listos para recibir su mensaje. Todos ustedes tienen testimonio, hermanos, si se dan cuenta en todo esto, que lo único que nos enseña es que Dios es exaltado y que ahora en nuestras vidas Él debe de ser exaltado, hermanos. Y nosotros tenemos que estar contentos y alegres. ¿Por qué? Porque conocemos el Evangelio de salvación en el cual nosotros tenemos una relación ahora con nuestro Dios y Padre, hermanos, para poder vivir en su paz, en su felicidad y en su voluntad en medio de lo que nos pasa. Luego dice, ninguno de estos le pudieron ayudar, nadie, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, Dios siempre guiando hombres y mujeres en su voluntad. Hasta que entró Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, vean nomás, y quien mora el Espíritu de los dioses santos. Él todavía no entendía esto. Y él da testimonio de lo que él creía y de lo que él pensaba acerca de Daniel. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, así lo interpretaba él, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Así uno se mueve. Muchas veces uno llega a lugares y dice, tráeme a los hermanos para que me hagan un recito. Una de esas pláticas que hacen o una oracioncita, así llega la gente. Y dice, los van a traer porque usted se avienta un rezo muy bonito o una oracioncita. La gente no sabe que es el poder de Dios, pero nosotros entendemos lo que quieren decir. Hermanos, si nosotros, muchos de nosotros lo hacemos, Dios ora, mejor dicho, Dios obra, nosotros oramos y Dios obra en las necesidades de aquellos. Hasta que nosotros les declaramos que el que obra es Dios, el Dios del cielo y que no hay otro Dios más que Él, el que obra para nosotros conocerle y nosotros servirle a Él y a Él exaltarle. Y cuando ellos se dan cuenta de todo ello, entonces nos dicen, entonces fulanito no hizo el milagro. No, eso no es. Dios no le agrada eso. Dios ha establecido su gracia, su poder, y Él se ha manifestado, y no por esto, sino porque solamente Él es Dios. Y entonces es cuando ellos deciden, entonces voy a tirar mi santo, entonces voy a tirar mi Dios, entonces lo voy a quemar. Y es cuando ellos deciden hacerlo porque se dan cuenta de lo que Dios ha hecho en sus vidas y dicen, pues todo esto a Dios no le agrada y todo eso no está bien. Y deciden, hermanos, reconocer el poder de Dios solamente y deshacen sus santos o sus dioses. Pero eso viene de Dios. Entonces, vemos cómo Él se expresa de Él. Dice, declárame, en el 9, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y ya Daniel empieza a dar el testimonio. ¿Por qué? Porque Daniel tiene que hablar lo que Dios le dice para que Nabucodonosor
pudiera comprender y entender la locura en que había caído, el error donde se encontraba y que el Dios del cielo estaba tratando con él. Ni siquiera sus dioses, el Dios del cielo, que tiene señorío sobre todos los dioses, sobre todo lo que hay en la tierra, el Dios del cielo estaba interesado por la vida de Nabucodonosor, y el Dios del cielo tenía que tratar y tenía que orar con él por medio de diferentes cosas para que Nabucodonosor viera que Dios existe y no hay nadie como él. Y dice aquí, Daniel compartiendo el mensaje, Daniel, siervo del Dios del cielo, dice así, en el 10, estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. La gloria, la grandeza de Nabucodonosor, del reino de Babilonia, hermanos, engrandecido en todas aquellas naciones. Estaba, hermanos, exaltado. Hoy podemos pensar en alguna ciudad, en algún país, Estados Unidos, México, Roma, Canadá y así. Hermanos, pero sobresalen por sus poderes o por su gloria. Lo mismo Babilonia. Dice, crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Lo que Nabucodonosor estaba haciendo con su reino. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Su reino tenía dominio. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce entre las hierbas del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dice aquí lo que dice diciendo la palabra de Dios. Esto es lo que dice aquel que enviado por Dios. Yo, dice en el 18, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño, tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Él empieza a dar su testimonio de lo que vio, de lo que escuchó, y dice en el 19, y hermanos, aquí terminamos y después le seguimos. ¿Qué es lo que dice aquí? Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaron. ¿Cómo Dios, hermanos, trae un mensaje? Dios manda hombres y mujeres, Dios manda a sus profetas
con un mensaje, que el hombre siempre se vuelva a Dios, porque el hombre siempre por sí solo, y cuando el hombre está rodeado de grandeza y de sus dioses hechos de manos, hermanos, el hombre siempre se engrandece, siempre se levanta por lo que es, por lo que tiene, por lo que puede, y se olvida del Dios del cielo que tiene control sobre todo. Por eso la importancia de que el hombre esté ligado siempre a su Dios, siempre a su Salvador, siempre a su Creador, siempre a Él, porque es la única manera en que nos va a ir bien. Cuando esto de nosotros se nos quiere levantar y nos queremos salir del huacal y queremos enorgullecernos y levantarnos, hay algo que nos detiene y nos baja al nido y nos baja a la realidad y a la gran verdad que solamente Dios tiene que ser exaltado y glorificado, y que lo que somos, por Él somos, para que nosotros, hermanos, no nos olvidemos de Dios. Y que todo lo que Dios hace, hermanos, es con un propósito, que Dios sea engrandecido y que nuestra necedad pues no se levante, que nuestro orgullo no se levante, para que siempre seamos, ¿qué? Hermanos, imitadores de Dios, para que siempre nosotros podamos llegar a ser semejantes a ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Todo tiene ese propósito, hermanos. Aprender a ser como Él, y para eso estamos aquí, para aprender a ser como Él. Luego dice así: Daniel se quedó pensando en el 19 por una hora, y sus pensamientos lo turbaron. Dios manda a hombres y mujeres. Daniel no fue, hermanos, ciego. Daniel no fue, hermanos, a la versi. Hermanos, Daniel traía la dirección, traía la bendición de Dios, y hermanos, Dios nos dé ese mismo valor y esa confianza en su palabra, y humildad también nosotros para recibir la palabra de Dios y siempre poder escuchar la palabra de Dios que viene a nuestras vidas de una y de otra manera, del hombre más humilde, hermanos, del hombre más grande, hermanos, pero Dios siempre va a tratar con nosotros para que nosotros oigamos su voz. La voz de Dios, porque ya llega un momento en que a veces no oímos lo que Dios quiere de nosotros, la voz de Dios en nuestras vidas, y nosotros estamos plasmados en nosotros mismos, y la única manera en que el diablo puede, hermanos, alejar nuestras vidas de Dios es cuando dejamos nosotros de oír la voz de Dios y la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso Dios tiene que tratar siempre con nuestras vidas, con nuestra forma, con nuestro carácter, con nuestra necedad, contra nuestra desobediencia, que es delante de Dios. Por eso tenemos siempre que aprender de lo que está a nuestro alrededor, que Dios ha permitido, para que nosotros vayamos a los pies siempre de nuestro Señor Jesús y aceptar su voluntad, hermanos, y su propósito en nuestras vidas. Para ello siempre necesitamos estar al pendiente de la voz de Dios y humillarnos ante Dios. Entonces llega Daniel y le trae un mensaje. Y no porque era el rey, hermano, no se lo dijo, al contrario, se lo dijo, porque Dios estaba hablando en Daniel, y más grande era lo que Dios estaba diciendo, hermanos, y lo que Dios quería para con el rey de Babilonia. Dios nos ama. Dios lo que nos ha dado, y la corrección que Dios nos da, y la exhortación, hermanos, y lo que Dios nos lo da con el único fin de que nosotros crezcamos, aprendamos a buscar a Dios y a humillarnos y a decirle: Señor, aquí estoy, danos fuerzas, guíanos, y que sea tu voluntad y tu misericordia. Por eso cuando Dios nos quiere enriquecer no robándole a la gente, no quitándole a la gente su dinero. Hermanos, la gente piensa: ay, Dios me bendijo, y le está robando a la gente. Hermanos, está transeando a la gente y dice: Dios lo ha bendecido. Eso no es así. Dios nos enseña que la riqueza que tenemos es por haber robado, por haber transado. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedirle perdón al Señor y regresar lo que no es nuestro, hermanos. Entonces ahí empieza la dureza. Y decimos que Dios es duro. No, Dios no es duro. Dios nos conoce, Dios nos ama y nos enseña. Hermanos, y es como Dios nos da su sabiduría
y su gracia. Por eso hay tantas cosas que tenemos que aprender y servir y buscar en el Cristo Jesús. ¿Para qué? Para caminar en el Señor. Muchas veces Dios nos quiere bendecir, o más dicho, Dios quiere bendecir nuestros matrimonios, no a través de la fornicación, no a través de que las hermanas, primero fornico y ya luego que se case para que nadie me lo gane. Y después que se casa y que para que nadie se lo ganara, hermanos, vienen los problemas. Y ahora sí, buscar al Señor. Así no se mueve el Evangelio del Señor, y Dios así no se mueve en nuestras vidas, hermanos. Dios quiere que siempre haya esos principios, y no a decir, yo forniqué y luego me casé, y así que lo hagan mis hijos. No, hermanos, hay que enseñarles que tienen que amar al Señor, y amar al Señor desde el principio hasta el final. No decir, hay que pecar y luego amar al Señor. Grande es la misericordia del Señor, pero Él no quiere que nos movamos así. Él quiere que nos movamos en su voluntad, y honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero los adúlteros y fornicarios, Dios los juzgará. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Orar para que Dios bendiga a la pareja, al muchacho y a la muchacha, sin fornicar. Y no decir, pues ya fornicaron, pues ya. Como no hay otra, pues ya. Hermanos, aprender lo que Dios nos está enseñando, hermanos, y valorar el Evangelio. Valorar el Evangelio, hermanos, y no caer en eso. Los que estamos conociendo la palabra de Dios. Hoy voy a terminar así. Y el rey habló y dijo, en el 19, y el rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos. O sea, que lo quería, lo estimaba. El sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Para ellos, porque era algo duro que iba a recibir Nabucodonosor. Qué noticias y qué cosas Dios permite en nuestras vidas. Pero todo es porque un día lo que uno padezca aquí, como dijo San Pablo, o como dice su palabra, dice que las pruebas y que todo lo que hemos de pasar no se comparará con la gloria que Cristo al venir, dice el canto, dice su palabra, hermanos, el Señor nos va a dar. Dice que las tribulaciones presentes y que todos los padecimientos presentes no se pueden comparar con la gloria que Cristo le ha de dar a quienes, a sus escogidos, a sus hijos, hermanos. Por eso Belsasar o Daniel dice, sean para ti y para todos tus enemigos. Esto que va a pasar. Pero Dios quería tratar no con los enemigos de Nabucodonosor, sino que Dios quería tratar con el corazón de Nabucodonosor para que viera dónde estaba parado. Y dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Tú eres ese. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa, la de sus raíces, dejaréis en tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor, el Rey. Sí va a cumplir sobre él. Que dice que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar
en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, Rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Luego le vamos a seguir, hermanos. Dios, hermanos, quita la necedad de muchos de nosotros, de muchos corazones, con el único propósito de corregirnos y de enseñarnos que Él es engrandecido. En todo lo que nos pasa, tenemos que engrandecer a Dios, hermanos. Y que también, hermanos, a veces llega la necedad de nosotros y que Dios quiere sacarla. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No resistir su mensaje, sino decirle: Señor, perdóname, para que Él nos levante lo más pronto posible de lo que pasaba. Póngase de pie, hermanos. A Él sea la gloria y la honra. Dios trató con Nabucodonosor, después vamos a ver. Gloria a Dios. Y que la palabra de Dios se cumple. Padre del cielo, te ruego sabiduría, Señor, y gracia para compartir tu palabra, Padre celestial, en Cristo Jesús, tu Hijo. Te ruego, Señor, que bendigas a todos aquellos que siguen, Señor, la programación por internet, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de ellos, los cuales los llevamos en nuestra oración. A Emanuel Martínez, Señor, siempre Dios del cielo, como a muchos de ellos, para que la bendición del cielo, Señor, sea, Señor, Dios del cielo, en su hogar, Señor, en su familia, Padre, y que tu nombre sea engrandecido, porque tú no has cambiado, Dios del cielo. Tu dominio, Señor, tu señorío es de generación en generación, y tu reino es, Señor, por siempre y para siempre y por la eternidad. Padre, por eso, Señor, rogamos tu bendición, Padre del cielo, para nuestros hermanos, para los jóvenes, Señor, para que no caigan en fornicación, Señor, Dios del cielo, para que no busquen en el mundo, Señor, a sus parejas, Dios del cielo, sino para que la busquen, Dios del cielo, en tu presencia, y seas tú obrando, Señor, para que vaya bien en sus vidas. Oh Dios del cielo, y tantas necesidades que hay, Señor, que tienen que ser buscadas en tu presencia. Por eso, Señor, rogamos tu fortaleza, tu bendición para con tu pueblo, y que todos aquellos que escuchan tu palabra puedan creer en Jesucristo, el único y suficiente Salvador, que solamente en Él está la vida, y la vida en abundancia. Bendito Dios del cielo, para gloria y honra de tu nombre. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, a cada uno de ellos, Señor, que siempre están siguiendo el mensaje a través, Señor, de esta tecnología. Oh Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo y guardando. Son difíciles, pero Dios nos ha dirigido, porque Dios nos ama, y ahí estamos. Y ahí está Él, hermanos. Vemos que aquí vinieron todos estos, pero ninguno le pudieron mostrar su interpretación. Hermanos, la respuesta viene a través de la gracia de Dios en su Espíritu Santo a nuestras vidas. Gracias a Dios por su palabra, gracias a esos hombres de Dios usados por el Espíritu Santo que Dios ha utilizado, y Dios se ha movido, hermanos, para darle gloria y honra solamente a Él, hermanos. Bendito sea Dios, porque nos ha ayudado, nos ha bendecido, hermanos, en grande manera. Dios nos ha cuidado, hermanos, porque ya estábamos, ahora sí que, como dice, listos para recibir su mensaje. Todos ustedes tienen testimonio, hermanos, si se dan cuenta en todo esto, que lo único que nos enseña es que Dios es exaltado, y que ahora en nuestras vidas Él debe de ser exaltado, hermanos, y nosotros tenemos que estar contentos.